Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con estas series que estamos llevando. Ya terminamos la serie de Cambia tu estilo de vida, cambiando tu mente. Acabamos de terminarlo apenas la semana pasada, duró 3 días. Y iba a empezar con un tema sobre las emociones. Entonces, creo que es más conveniente, ya habiendo tenido este tema del cambio de mentalidad, hablar sobre el rapto. Amén. El rapto de la iglesia, hermano. Mira, este tema hace como 1 año y medio yo lo transmití, este tema. Pero más bien no fue como... Fue un estudio el que di sobre Apocalipsis, ¿sí? Duré como 4 semanas dando este estudio, creo que un poquito más. Por ahí está en Facebook todavía estos temas. En ese tiempo no hacía en vivos, hacía videos y los cargaba a Facebook, y mandaba los mensajes por WhatsApp. Ahora pues ya tenemos un canal de YouTube, tenemos este canal de Facebook, y quiero hablar sobre el rapto otra vez, pero con una nueva visión, una nueva perspectiva, ¿sí? Habiendo entendido que tenemos un cambio de mente. También cuando cambias tu mente, tienes que tirar el odre viejo para que se llene con el vino nuevo. Entonces, también se llena con un entendimiento nuevo la mente cuando uno en humildad recibe lo que Dios le dice por medio de la lectura de la Biblia, por medio del entendimiento. Llegan personas y busca sabiduría. Entonces todo lo que ya sabes se convierte en una nueva enseñanza y tú la adoptas con amor y la entiendes. Entonces todo lo que viene a tu cabeza cuando estás leyendo la Biblia o estás buscando el conocimiento y tienes la humildad para recibir el mensaje, hermano, wow, se convierte en una gran revelación. Entonces, personalmente pienso, hermano, que independientemente del ministerio que tengas, ¿sí? Si no tienes la humildad para comprender que en realidad todo lo que tú sabes no es nada, y cuando llegas a un lugar aprendes de lo que según nosotros sabíamos y escuchas a una persona hablar muy diferente, entonces tu revelación cambia y te das cuenta que en realidad no era nada lo que sabías. A mí me ha pasado y me pasa muy seguido. A veces buscando sabiduría me encuentro con personas que en realidad tienen más comprensión sobre un tema, y yo, aunque yo me sepa los textos, aunque yo me sepa la literatura, la Biblia, y sepa de qué estamos hablando, prefiero que ellos me digan, porque mi horizonte se expande. Yo no los molesto ni no los hago que caigan en una desconcentración o que se desconcentren por lo que me quieren decir. Yo guardo silencio y aprendo de ellos. A veces, buscando la paz, simplemente veo al cielo y miro un pajarito cantar y ya me enseña que la paz está en la calma. Entonces debemos de abrir nuestros ojos, hermano. Independientemente del ministerio que tengas, no eres más sabio que nadie. Entonces eso
a mí me hizo llevar este estudio nuevamente, pero con una nueva perspectiva, con una nueva visión. Y ahora sí retomándolo, no desde el Apocalipsis, sino desde el Génesis. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy lleva por título el rapto. Este es un tema, hermano, muy conocido. ¿Sí? Muy conocido, todos lo conocemos. ¿Sí? Hay muchas interpretaciones de este tema. Entonces, personalmente creo que cada interpretación sobre este tema es única y depende mucho de quién la imparte. Depende de la situación donde está, el tiempo de donde fue enseñada o donde fue estudiada. Y también influye mucho, hermano, el tiempo de enseñanza o el mensaje que se quiere transmitir. Siempre el objetivo, hermano, de hablar de la Biblia, desde los primeros hombres hasta el rapto, la venida de Cristo, siempre tiene que llevar como objetivo atraer a los escuchas al arrepentimiento y a los alejados a los pies de Cristo, ¿sí? Este es el principal objetivo del mensaje. Es más que nada atraer al arrepentimiento. No es meter miedo, no es atemorizar a la gente, ni condicionarlos a que si no cambian pues van a perecer. No, porque todos alcanzamos gracia, amén. Todos, hermano, alcanzamos gracia, todos. La gracia es para todos y es un regalo inmerecido. Entonces, para entender mejor este tema, yo te quiero llevar al Antiguo Testamento, ¿sí? Ay, hermano, pero ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el rapto? Hermano, tiene todo que ver. Mira, vamos a estudiar el tema del rapto conforme a la sombra de Enoc, ¿sí? A la sombra de Enoc. Y vamos a ver a Noé. Entonces, ahora, la Biblia dice que Enoc y Noé fueron dos figuras muy importantes en la historia de la humanidad. En Génesis, Enoc es descrito como un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Entonces, la vida de Enoc es un ejemplo de las posibilidades de ser llevado al cielo sin conocer la muerte. ¿Sí? O sea, raptado, de ser raptado. Ahora, Noé, descrito en Génesis 6 al 9, es descrito como un hombre justo que fue salvado del diluvio junto con su familia. Entonces, la vida de Noé es vista como un ejemplo de salvación de Dios para aquellos que son justos y que son fieles. Esto quiere decir que la vida de Noé y su familia es un precursor del rapto, hermano. Amén. En el que los creyentes serán salvados de la ira de Dios. Entonces te has de estar preguntando qué relación tiene esto con el rapto. Personalmente creo que la vida de Enoc y de Noé son ejemplos de la posibilidad de ser salvados de la ira de Dios y llevados al cielo sin experimentar la muerte como Enoc. Ahora, para entrar más en materia y para caer con esto que te acabo de decir, vamos a la Biblia. ¿Sí? En la epístola de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, Judas menciona una profecía de Enoc. Esta profecía, hermano, es sobre la venida del Señor, acompañado por sus miradas de sus santos para juzgar a todos. Estamos hablando de la venida de Cristo. Entonces, va a juzgar a todos, puesto que estos santos tienen que estar en el cielo para poder acompañar al Señor de regreso a la tierra. ¿Sí estás poniendo atención? ¿Sí? Estos santos,
con los que va a venir Cristo tienen que estar en el cielo para poder acompañar al Señor en su regreso a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿no es esa una profecía que describe el final del periodo del rapto? De este final del periodo del rapto de la iglesia en el cielo, y habla sobre la segunda venida de Cristo. Esto no te quiere decir algo que hemos estado aprendiendo mal de la iglesia, hermano. O personalmente, hermano, aquí yo me di cuenta, fíjate bien, que para que venga Cristo, primero debe haber un rapto. En la iglesia tú preguntas, cuando Cristo venga, ¿quiénes se van a ir? No, hermano, si Cristo vino, tú estás en un juicio. Debes de entender eso. Te lo voy a decir así, para que haya un rapto, para que haya un anticristo, perdón, primero debe haber un rapto. Fíjate bien, primero va a ser el rapto y después el anticristo, no va a ser al revés. Entonces tú no estés esperando la venida de Cristo. Mejor prepárate para el rapto, porque si te quedas a la venida de Cristo, te quedaste a la gran tribulación. Ojo con esto, cuidado cuando te hagan esta pregunta. A mí muchas veces la contesté, amén, hermano, yo levantaba la mano, amén, hermano, yo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que la profecía de Enoc tiene a Jesucristo viniendo a juzgar, nos muestra que él estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Estos juicios se describen desde Mateo 24:45 hasta Mateo 25:46. Existen varias posibilidades para identificar quiénes estarán con él primero. Dice en Mateo capítulo 25:31, Jesús dijo, en cuanto él regrese, todos los santos ángeles vendrán con él. La palabra griega traducida santos también se traduce santificados. Así que Enoc pudo haber estado refiriéndose literalmente a los ángeles. ¿Sí? Ahora, las personas creyentes del Antiguo Testamento son llamados santos y serán resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo. Los mártires de la tribulación también son llamados santos y serán igualmente resucitados en la segunda venida. ¿Sí? Por lo tanto, Enoc pudo haber estado refiriéndose a cualquiera de estos dos grupos o a ambos grupos. La iglesia, hermano, retornará a la proximidad de la tierra, fíjate bien, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, como lo dice Apocalipsis 21:2. Yo veo esto suceder en un corto tiempo después de la segunda venida. Así que para todos los grupos que hemos mencionado, yo creo que la iglesia es, fíjate bien lo que te voy a decir, es el menos probable que Enoc tuviera en mente. ¿Sí? Ahora, revisemos lo siguiente. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mira, como en los días de Noé. Ya ves por qué te mencioné a Noé primero. A Enoc y a Noé. Entonces, en el principio, Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones propias. Dios le dijo a su creación que podían hacer lo que quisieran en el huerto del Edén y que podían comer lo que quisieran. Lo único que no podían hacer era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2 del versículo 16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al ser humano no le gusta que le digan que no. A la naturaleza humana
no le gusta que le digan no. Preferimos caminar en contra de Dios y nos gusta cumplir con la voluntad de nuestra carne, nuestra naturaleza carnal. Sí, ya lo estuvimos viendo. Esa vieja naturaleza que se revela, ¿sí? Esto pasa porque no has cambiado tu mente, ¿sí? Porque si cambias tu mente, cambia todo tu mundo. Amén. Entonces, dice la palabra, como en los días de Noé, nos gusta gobernarnos y tomar decisiones sobre lo que creemos que es mejor para nosotros y lo que creemos que para nosotros en ese momento se siente muy bien. Pero aunque parece correcto para un hombre, es algo que lo conduce a la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece perfecto. En otras versiones dice derecho, pero su fin es camino de muerte. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la humanidad se volvió progresivamente más malvada y mucho más pecaminosa. Eran gobernados por sus deseos carnales. Entonces llegó un momento, hermano, en que Dios vio que la maldad de la tierra era tan grande que se entristeció. Entonces, Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice, el Señor determinó. Esto es que el Señor tomó una decisión. Destruir al hombre de la faz de la tierra, incluidas todas las cosas rastreras y aves del aire. Pero en toda la maldad del mundo, hermano, en toda esta maldad que existía en ese mundo, había un hombre, Noé, que encontró gracia ante los ojos del Señor, pues la Biblia dice, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, como en los días de Noé, así será en estos postreros tiempos, ¿sí? Noé fue fiel, Noé fue honesto, Noé obedeció la voz de Dios. Gracias a Noé, toda su familia se salvó. La salvación, hermanos, sin embargo, vino con el trabajo, ¿sí? ¿Cuál trabajo? Bueno, tuvieron que construir el artefacto de su salvación. Tuvieron que construir un arca. Todo el tiempo mientras predicaban el juicio mundial que se acercaba y cómo se necesitaba la salvación, ellos empezaron a construir el artefacto que los salvaría de aquel diluvio. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que estaban en la tierra, que miraban a Noé, se burlaron de Noé y sus palabras continuaron con sus formas pecaminosas y continuaron con sus actividades normales y cotidianas. Hasta que el día del diluvio llegó. Llegó el día del juicio, hermano. Los animales se reunieron, la familia de Noé entró en el arca, Dios cerró la puerta y llegó la lluvia. Mira, hermano, Dios cerrará la puerta de la salvación en estos tiempos, como en los días de Noé. Entonces, el Señor vendrá como en los días de Noé. El Señor regresará por su iglesia y vendrá un día de juicio en esta dispensación del tiempo. Es una hora que nadie lo sabe, pero el Señor regresará durante un tiempo en que la tierra será como en los días de Noé, tal como se mira ahora, ¿sí? Así que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Mateo 24, hermano, capítulo del 38 al 39 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será
también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Mira, hermano, esto quiere decir que muchos serán sorprendidos en su pecado. Muchos serán hallados en ese lugar de pecado donde tú maquillas tu existencia. ¿Sí? Por afuera eres un hermano que cumples con todos los requisitos para ser un cristiano número 1. Pero ese pecado, hermano, ese pecado que tú solo conoces, ese pecado que te avergüenza, en ese pecado vas a ser sorprendido cuando Cristo venga. ¿Sí? Continuaremos con nuestra vida cotidiana como es de costumbre, haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer. Vivir con rectitud o vivir con pecado. Cuando suena la trompeta, hermano, muchas personas serán sorprendidas sin darse cuenta. Jesús enseñó, en los últimos tiempos habría guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias, falsos profetas y cosas por el estilo. Esto Jesús nos lo enseñó en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. Entonces debemos aguantar y permanecer fieles hasta el final y ser salvos, y así, de esa manera, seremos salvos. Que no nos pase como en los días de Noé, que fueron muchos los que se perdieron. Cuando Jesucristo regrese, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos y permanezcan serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17 nos lo dice. Entonces, debemos prepararnos para que no nos pase como en los días de Noé. Mateo capítulo 25, versículos de 1 al 12 dice, nos enseña de las parábolas de las 10 vírgenes. 5 sabias y 5 necias. 5 fueron sabias y tomaron aceite extra para sus lámparas, ¿sí? Para encontrarse con el novio, y 5 no. Cuando las 5 salieron a comprar más, llegó el novio y cerró la puerta. Cuando los 5 regresaron, el novio dijo que ya no las conocía. Podemos sentarnos, hermano, en la iglesia. Podemos vivir en el asiento de enfrente de la iglesia por 10 años. Puedes tener el mejor testimonio. Puedes servir en la iglesia, en un ministerio, pero nunca conocer a Dios. Y eso es una realidad. Eso es una realidad del día de hoy, en la iglesia, lleno de personajes muertos en el espíritu, que van a la iglesia pensando que van a ser salvos por obras, y no se dan el tiempo para tener un encuentro personal con Dios, porque no se han dado el tiempo de cambiar su mente, y todavía viven en el pecado, porque en eso es en lo único que piensan. Porque los que nacen del Espíritu no son pecadores, del Espíritu no nacen pecadores, las nuevas criaturas no pecan. Pecan porque siguen teniendo una mentalidad de pecado, por eso pecan. Entonces nosotros, hermano, para conocer a Dios, necesitamos tener una relación íntima con Dios en la mente y estar listos para su venida. Porque si eres limpio de la mente, no importa que hayas hecho lo que hayas hecho con tu vida pasada, hermano, tú estás limpio. La Biblia dice que Dios se olvida de tus pecados y los echa al fondo de la mar. Nosotros somos los que seguimos recordando el pecado. Y como seguimos recordando el pecado porque no tenemos un cambio de mentalidad en nuestro cerebro, no ha trascendido el cambio, ¿sí? Jesucristo dijo, ámame con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso quiere decir que tú tienes la voluntad
Por eso dijo con todas tus fuerzas, porque tú tienes la voluntad de dejar de pensar en el pecado y cambiar tu forma de pensar a una manera de pensar que te va a librar del pecado antes de que se vuelva un hecho en tu vida. ¿Sí? De lo contrario, te va a pasar lo mismo que en los días de Noé. Es así de sencillo. Recordemos que la Escritura dice en Mateo 25:13, ¿verdad? Pues que no, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El que no vela, fíjate bien, le pasará como cuando vino el diluvio. ¿Velar qué es? Velar. No es estar despierto todas las noches porque va a entrar alguien va a venir Cristo y tú no vas a estar. No. Velar es tener limpia la mente. ¿Te das cuenta, hermano? Cambia tu mente. Velar, pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero si tú ya estás cumpliendo con el mandato de amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente, no tienes de qué preocuparte. Porque tú te vas en el rapto y no te va a pasar lo que pasó cuando llegó el diluvio. Para llegar al cielo, fíjate bien, para llegar al cielo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados. Arrepentirse quiere decir cambiar tu camino. Arrepentirse quiere decir cambiar tu mente. Cambias tu manera de caminar porque te das cuenta en tu mente que estás yendo por el lado equivocado. Te arrepientes de tus pecados. Nosotros nos arrepentimos, hermano, porque nosotros necesitamos un perdón. Entonces nosotros nos arrepentimos de corazón y nos damos la vuelta de las malas acciones que estamos llevando. Cambiamos nuestro tipo de mente para poder cambiar nuestro tipo de vida, ¿sí? Y el regalo que nos llega es el perdón. Tú no perdonas para ser perdonado, hermano. Tú no te arrepientes para ser perdonado. Tú te arrepientes porque con el que te estás arrepintiendo te va a regalar el perdón. Es un regalo que Él te va a dar a ti. Tú no lo tienes que esperar. Tú te arrepientes nomás. Entonces, después de arrepentirnos, debemos ser bautizados y llenos del precioso don del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 2:38. Pero nuestro viaje, hermano, no termina en ese lugar. Debemos continuar viviendo un estilo de vida de rectitud y santidad. No nomás ese día, no es emocionalismo. Todos los días hasta que Cristo venga. Cambiando nuestra mente y cambiando nuestras actitudes. ¿Sí? Recuerda, si cambias tu mente, cambias tu mundo. Entonces, nuestra salvación, hermano, no dependerá de nadie más. Nuestro juicio se basará en nuestra propia relación con Dios. Entonces, estamos viviendo, hermano, en los últimos tiempos. Hoy en día es como era en los días de Noé. Así que preparémonos, hermano, porque los tiempos de Noé están cerca, hermano. Amén. Entonces, mi hermano, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con este tema. Para continuar el día de mañana, hermano, en punto de las 7 de la tarde, con la segunda parte de este tema que se llama el rapto. Amén. Hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.